Buenas noches a todos. El día de hoy, miércoles de esta Semana Santa, vamos a continuar con nuestras meditaciones y estudios de la obra de Cristo y su pasión y el plan perfecto y el orden de salvación que Dios estipuló. Y ya desde el domingo hemos estado viendo tres temas particulares que están en relación uno con otro, y el día de hoy nos toca abordar un tema muy interesante y muy particular también, el cual es la encarnación de Jesucristo. Y por supuesto, como este fenómeno y este hecho está relacionando con el orden de la salvación, con el plan de redención que Dios ya estipuló y que detalló y perfeccionó en el mínimo o más minúsculo detalle que quizá nos podemos imaginar o no nos podemos imaginar. Ya para abordar este tema, vamos a comenzar leyendo allá en Juan capítulo 1, versículo 14, el cual dice así: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quizá nos viene a la mente una primera pregunta, una duda, o quizá resalte a nuestra atención qué significa la encarnación de Jesucristo. Y quizá si nos ponemos a pensar rápidamente, lo primero que se nos viene a la mente es decir, ¿qué es encarnación? Quizá encarnación es de que algo que no forma parte de mi día a día cotidiano, de pronto aparece vivo. Quizá eso es lo que rápidamente nosotros podamos pensar como encarnación. Y si ahora somos un poquito más estrictos o un poquito más curiosos y queremos determinar un poco mejor qué significa la encarnación de Jesucristo, ahora sí quizá podamos definirlo como la manifestación de Dios como un ser divino. Por supuesto que es un espíritu el cual no tiene una forma material, no tiene un cuerpo, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos oler, no podemos percibirlos con los sentidos. Entonces, esa encarnación es justamente el pasar de ese estado divino a una forma corpórea que sí se puede ver, que sí se puede sentir y que se puede tocar. Entonces ahora creo que es una mejor definición el decir que eso puede representar la encarnación de Jesucristo. Pero aquí hay algo muy particular, porque en la Biblia existe una muy buena definición de esta frase: encarnación de Jesucristo. Esto lo escribió Pablo en una carta a los Filipenses, claramente inspirado por Dios, es decir, esta misma definición nos la da Dios. Entonces, para conocerlo, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Vamos a leerlo juntos, si ya tienen su pasaje, lo cual dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos una excelente definición de lo que es la encarnación de Cristo, donde dice que Dios, siendo de una forma divina, se despojó de esa jerarquía divina para tomar una forma de siervo semejante a un hombre, es decir, una forma corpórea, y estando en esa misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo este texto en conjunto es la misma definición de encarnación de Jesucristo, porque nosotros no podemos hablar de la encarnación de Jesucristo sin el sacrificio que Él hizo por redención de los injustos. Bien, entonces nosotros podemos empezar a comprender la encarnación de Jesucristo como la revelación de la voluntad de Dios, como la revelación del plan perfecto de Dios en esta obra redentora. Dios mismo, cuando Jesús fue bautizado,
Se nos dice en la Biblia que bajó el Espíritu en forma de paloma, se posó sobre su hombro y dijo: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Dejémoslo hasta aquí y vamos a enfocarnos en la palabra Hijo. La encarnación de Jesucristo en la persona de Jesús, Dios la llama y la denomina Hijo, o también la llamamos Hijo de Dios. Esto tiene dos naturalezas o dos esencias. Por un lado tenemos la naturaleza divina de Jesucristo, que hace referencia a que cuando Dios se despoja de su jerarquía divina, pasa a tener una forma de hombre. Esto no quiere decir que sus atributos divinos de el infinito y eterno Dios, con todos los atributos que conocemos de Él, los haya dejado atrás, se haya despojado de ellos. No, los mantiene. Por eso es que Jesucristo, la persona de Jesucristo, el Hijo o Hijo de Dios, mantiene estos atributos divinos, pero también tiene otra esencia, una esencia, llamémoslo humano. Con esto me refiero a que nació del vientre de una mujer. Y la palabra de este es mi Hijo o Hijo de Dios es también en un sentido literal, porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu mismo. Entonces, tanto Hijo corresponde a la persona divina, que forma parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, como también forma parte del sentido literal, de que fue engendrado del vientre de una mujer, concebido por el Espíritu. Esto ya hace referencia a que la persona de Jesucristo es única. Entonces, la encarnación de Jesucristo no es nada más el hecho de que haya nacido un niño que posteriormente tuvo su ministerio y que posteriormente fue dado en sacrificio para redención de los pecados y redención de los injustos, sino que el mismo hecho de la encarnación de Jesucristo es un milagro, porque normalmente no hay un nacimiento de un humano que no involucre la acción de un hombre y de una mujer. Por el contrario, la encarnación de Jesucristo tenía que ser milagrosa y particular y única en el mundo. Es por eso que no hubo intervención de hombre para que se pudiera gestar el nacimiento de Jesucristo. Y a todo este hecho y al ministerio que Jesús tuvo, se le llama la encarnación de Jesucristo, la personificación del ser divino de Dios en una forma corpórea que nosotros podemos ver y sentir. Ahora bien, es importante resaltar también que la encarnación de Jesucristo fue planeada y dirigida por Dios, planeada a detalle. Esto lo podemos ver con los profetas, que justamente ellos daban el mensaje, la profecía de que un Mesías redentor iba a venir para salvar al pueblo de Israel. Vamos a leer en Isaías capítulo 11, del versículo 1 al versículo 2, el cual dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y se posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí vemos cómo Dios nos revela antes de que tomara hecho el fenómeno de la encarnación que esto iba a ocurrir, lo cual nos hace pensar y nos da el indicio y la seguridad de que la encarnación de Jesucristo fue planeada anticipadamente por Dios. Pero como ya hemos visto los días anteriores, cuando Dios planifica algo, lo hace hasta el más mínimo detalle. Y no solamente planifica el más mínimo detalle, sino que tiene el control absoluto sobre cada punto, cada paso que va ocurriendo en su plan divino y perfecto. Esto quiere decir que si Dios planifica algo, va a pasar tal cual Él lo planificó, porque además de planificarlo,
lo lleva a la acción del modo en que ya lo planificó. Podemos contrastar esta parte con nosotros como humanidad. Nosotros cuando hacemos planes, podemos hacer planes muy detallados, muy específicos, o podemos hacer planes pues un poco burdos, quizá tolerantes a ciertos cambios y hasta ciertas condiciones. Porque muchas veces ocurre que cuando nosotros planificamos, lo hayamos hecho extenuadamente o burdamente, podemos llegar a cumplirlos o no por una cantidad enorme de factores, tanto por que se nos presentaron circunstancias que no están bajo nuestro control y tuvimos situaciones extraordinarias que no nos permitieron llevar a cabo nuestros planes o nuestro plan, como quizá por la desidia de no querer hacerlos o simplemente porque pensamos que ya no era necesario hacerlos, ¿no? Ya no había relevancia para llevar a cabo ese plan, ya no me es útil, si ya no me es útil, ¿para qué lo llevo a cabo? Entonces nosotros siempre estamos en cambios constantes. Nuestros planes siempre son variables, nunca son fijos, nunca los llevamos al pie de la letra. Por el contrario, hasta a veces pensamos, a veces es mejor no planificar para que te salgan mejor las cosas. Si cierto o falso, decimos esto muchas de las veces. Y llevamos quizá un estilo de vida, en algunos sentidos, quizá, pues relajado. Ahora, Dios, en contraste, no cambia sus planes. Es inmutable en este sentido. Todo cambia alrededor de Dios, pero Dios nunca cambia. Por ejemplo, cambian las relaciones que hay de nosotros para con Dios. Cuando le prometemos obediencia, cuando prometemos llevar una vida recta, cuando prometemos alejarnos del pecado y lo planificamos, siempre cambiamos. Cambiamos nuestras acciones, cambiamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero Él no. Dios no ha cambiado en su ser divino, ni en sus planes, ni en sus atributos, ni en las decisiones, ni en cómo Él lleva a cabo cada uno de sus planes. Ahora, también la encarnación es dirigida por Dios, ya que el Espíritu de Jehová se posó sobre Jesucristo. Recordemos cuando fue bautizado. Y le dio un espíritu de sabiduría. Vamos a recordar el texto, que es en Isaías capítulo 11, versículo 1 a 2, donde dice: y se posará sobre él el espíritu de Jehová, dándole un espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto lo que nos quiere decir es que no solamente el hecho de la encarnación de Jesucristo fue planeado, sino que también fue dirigida por el mismo Espíritu. Ahora, el propósito de la encarnación de Jesucristo es para salvación. Es parte del plan de redención que Dios planeó para nuestra salvación, para salvación de sus hijos. El sacrificio para redención de nuestros pecados comenzó en la encarnación de Jesucristo al nacer y alcanzó finalmente su clímax en el máximo padecimiento y sufrimiento, que fue al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde ahí toda la ira de Dios en contra del pecado cayó sobre Jesucristo. ¿Te puedes imaginar cómo es recibir toda la ira de Dios? ¿Podemos concebirlo en nuestra mente? Que una persona, por supuesto, con atributos divinos, pero al fin y al cabo persona, que eso lo podemos comprender, que padece, que sufre, que se lastima, que se alegra, que reciba toda la ira de Dios porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Sinceramente, yo no puedo imaginarlo. Yo no puedo imaginar cómo es cargar
toda la responsabilidad de salvar al mundo, cómo es cargar la ira de Dios, toda la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad, cómo es recibir esa soledad, ese abandono, ese distanciamiento de Dios. Quizás sí lo puedo llegar a concebir de una manera finita. Quizá sí puedo imaginarme el sufrimiento que tuvo Jesucristo, quizá puedo intuir o tratar de entender cómo fue la aflicción, el aislamiento, el sufrimiento, los azotes, pero en la realidad yo creo que no puedo imaginarlo, no puedo llegar a comprender la magnitud del sufrimiento, tanto espiritual como físico que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando el ser divino de Dios, el Verbo, mejor dicho, el Verbo, se encarnó en la persona de Jesucristo, fue para sustituirnos, para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores, y Él, siendo justo, tomara nuestro lugar y padecer todo este sufrimiento que, repito, no podría comprender, no podría llegarlo a comprender más que de una manera finita. Entonces, este Señor del universo, el creador de todo, Dios con todos sus atributos, ocupó la posición de un sirviente, de un cautivo y de un esclavo. Esta encarnación de Dios como ser divino, que era puro y santo, vivió en un ambiente lleno de corrupción, corrompido, pecaminoso. Y así es como el plan perfecto y el consejo de nuestro Señor e infinito Dios se cumple, tal y cual lo había estipulado, tal y cual lo había ordenado que se cumpliese, controlando cada uno de los factores, cada uno de los hechos que tenían que ocurrir para que derivaran hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos los próximos días, estén pendientes de los mensajes, ya van a haber actividades presenciales, pero también van a estar en línea, entonces los invitamos a que sigan formando parte de estas actividades, los esperamos ver estos próximos días y por supuesto también el domingo. Nos vemos, que Dios les bendiga. Buenas noches.